Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de una novela que se llama Todo lo que muere de John Connolly, que es un autor irlandés. Esta es la primera de pues toda una serie de novelas policíacas de su personaje, de su detective, que es Charlie Parker Birdman. Charlie Parker por el Charlie Parker, incluso cuando hablan de por qué se llama como se llama, en la pila del bautismo le pone, el sacerdote sugiere, hace una referencia al jazz, y el papá de Charlie Parker, sin saber a quién se refería, le gusta el nombre y bautiza a su hijo de ese modo. Eso lo dicen en la historia, no lo estoy inventando. Ahora, esta novela es, como dije, la primera. El autor es irlandés, pero curiosamente todo ocurre en Estados Unidos, en Nueva York, una parte en Maine, el Maine de Stephen King, y en Luisiana, específicamente en Nueva Orleans. Ahora, es una novela muy compleja, como toda novela negra, novela de detective, en este caso un ex policía que tiene que dejar el trabajo porque, bueno, cuando la novela empieza, él regresa a su casa después de una pelea conyugal con su esposa Susan, y regresa y encuentra a su esposa y a su hija asesinadas en la cocina, de una forma realmente, brutal. El asesino las amarra, las desolla, les quita la cara, sobre todo a la niña, y las acomoda de tal manera una sobre otra que parece una especie como de ritual, como si fuera un cuadro. Más adelante él entiende, porque busca las referencias, que todo tiene una relación con ciertos cuadros del renacentismo y ciertas cuestiones religiosas y cosas como bíblicas. Ahora, ahí empieza la historia y ahí empieza todo lo demás, porque, bueno, el primer sospechoso es él, porque es el primero que llega. Y la siguiente escena es que ya pasaron 8 meses desde ese momento, ya no es policía, pero obviamente tiene que vivir, entonces se dedica a hacer como investigaciones a sueldo, no propiamente de personas honorables, o sea, no legales. Entonces, un asesinato de una persona que él está esperando lo lleva a una serie de sucesos que lo encaminan a resolver un caso que viene de mucho tiempo atrás, sobre una serie de asesinos seriales de niños, de infantes en Luisiana. En Luisiana no, en otro, ahorita no recuerdo el nombre del pueblo. Son 2 personas, un hombre y una mujer, que se dedican a matar niños, les rompen los dedos de las manos y después los entierran. Ahora, ¿por qué es tan importante esta parte? Porque digamos que son 2 casos. Por un lado, él tiene que enfrentar sus propios fantasmas de el asesinato de su hija y de su mujer, y sí lo resuelve, es como si fueran 2 historias. La primera, ese asesinato, y la segunda, que es este caso de los asesinos seriales de niños. Que, ojo, cosa importante, no es lo que está resolviendo. Lo contratan para buscar a una persona, a una chica que un día desaparece, y es una chica que es novia de una especie de junior que tiene problemas de droga, de cosas, pero digamos que no es un asesino. Pero entonces, ¿por qué desaparece la chica? Y quien lo contrata es la madrastra del muchacho, una mujer muy peculiar, muy especial, muy inolvidable. Entonces, ¿para qué la quiere encontrar si ya no anda con él? Y luego las cosas se van complicando porque el muchacho aparece asesinado en una coladera. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con los niños muertos en el pasado de esta chica? Por supuesto que, como todo buen detective y como todo buen personaje de este tipo de novelas, termina resolviendo tanto su propia historia como la historia de la chica desaparecida. ¿De qué manera lo va enlazando? Bueno, todo el tiempo escuchamos la voz de Bert, todo el tiempo no tenemos el punto de vista de nadie más. Él nos cuenta siempre desde primera persona, así que no sabemos lo que piensan los demás personajes, porque hay muchos personajes, muchos personajes, que ahorita la lista sería interminable y no la voy a revelar, pero muchos personajes principales, secundarios, personajes que lo ayudan, que digamos que no son del todo respetables, o sea, legales, pero que son leales con él porque él ha sido leales con ellos. Específicamente 2, que son sus amigos, Ángel y Luis. No olviden esos nombres porque tengo entendido que salen mucho más adelante en otras de las historias. Uno de ellos es una especie de sicario y el otro es un ladrón, y son pareja. Pero
apoyan todo el tiempo a Bert, todo el tiempo, y lo respaldan, no como guardaespaldas, pero sí cuando tiene que hacer cosas como irrumpir en ciertas propiedades donde no tiene la orden para hacerlo. Voy a serles muy sincera, como siempre lo hago. A mí quizás me hubiera gustado que una novela, o sea, una historia fuera sobre resolver el asesinato de su esposa y de su hija, y otra novela, la historia de los niños asesinados, de los asesinos seriales de estos niños. ¿Por qué yo hubiera querido que fueran dos historias? Porque la primera parte, las primeras dos partes, sí tiene que ver con esto de los niños, y la segunda resuelve su propio caso. Pero son dos historias muy fuertes, con mucho peso, que las resuelve bien ambas, pero es demasiada información. Quizás hubiera dado para más 2 novelas, 2 libros. No lo sé, esa es una cuestión como lectora, quizás si lo vuelvo a leer más adelante cambie de opinión, pero digamos que es mucha información, es mucho subir y bajar, y son muchos los personajes, y bueno, al final sí resuelve el crimen, su propia historia, y el asesino está más cerca de él de lo que podríamos pensar, muy cerca, es una persona que no lo vi venir en lo personal y te respira en la nuca todo el tiempo. Así que yo sí les recomiendo mucho que lo lean, si les gusta la novela policíaca, si les gustan las novelas de Chandler, de Dashiell Hammett, un poco la novela de Martha Sands, que reseñamos hace poco. Bert sí cumple con ese estereotipo quizás muy manoseado del detective privado, un poco también como Mario Conde, y por supuesto como Philip Marlowe, como el personaje de Kurt Wallander, pero digamos que él tiene un pasado muy tormentoso atrás, una carga muy fuerte que pues, va a ir con ella todo el resto de los libros. Hay una parte sobrenatural muy fuerte en la historia, desconozco si en las otras historias también la hay, pero aquí sí hay una parte que las historias que antes mencioné no la tienen, que es esta cuestión de las cosas que están ahí y no se ven. Si ustedes creen en esas cosas, sabrán a lo que me refiero. Así que bueno, si encuentran la novela, porque yo he buscado y no está editada, cómprenla, no la dejen ir, y si no, bueno, yo me atrevería a leer el que se encuentren de esta serie. Así que pues nada, nos vemos la siguiente semana.